La NASA acaba de confirmar algo sobre la Voyager 1 que no debería ser posible. Una señal que tarda más de 23 horas en llegar a la Tierra trajo de regreso un conjunto de lecturas del espacio interestelar, la región más allá de nuestro sistema solar, que no coinciden con los modelos en los que los científicos han confiado durante décadas. No es un pequeño desvío, no es una nota al pie, es una lectura que, según todo lo que los físicos creían entender sobre el espacio entre las estrellas, no debería existir en esa ubicación, a esa distancia, en ese tipo de entorno. Y lo más extraño es que nadie construyó un instrumento nuevo para encontrar esto. Una nave espacial más vieja que la mayoría de los ingenieros que la monitorean en este momento simplemente siguió haciendo lo que siempre ha hecho, y el universo respondió con algo que nadie esperaba. Suscríbete ahora mismo antes de continuar, porque lo que la Voyager 1 encontró más allá del borde de nuestro sistema solar no es una simple corrección a un libro de texto. Es el tipo de hallazgo que hace que los físicos se queden en silencio en una sala de reuniones. Empecemos por dónde está realmente la Voyager 1, porque la ubicación es la razón principal por la que este hallazgo resulta tan imposible. En este momento, la Voyager 1 se encuentra a más de 167 unidades astronómicas del Sol. Una unidad astronómica es la distancia entre la Tierra y el Sol, aproximadamente 150 millones de kilómetros. Eso coloca a la Voyager 1 a unos 25.000 millones de kilómetros de casa, atravesando una región que ningún otro objeto hecho por el hombre ha ocupado durante tanto tiempo. Cruzó la heliopausa en 2012, el límite donde el viento solar finalmente pierde su fuerza y comienza el espacio interestelar. Todo lo que está dentro de ese límite pertenece, en un sentido físico real, a nuestro sistema solar. Todo lo que está fuera pertenece a la galaxia. La Voyager 1 ya lleva casi 14 años al otro lado de esa línea y todavía se está comunicando con nosotros. Eso solo ya sería una historia extraordinaria. Una nave envejecida, construida con tecnología de los años 70, que sigue funcionando en una región del espacio tan remota que la luz misma necesita casi un día entero para cruzar la distancia. Pero la historia que la NASA acaba de confirmar va más allá de la simple supervivencia. Tiene que ver con los datos mismos, con un conjunto de lecturas que no encajan con los modelos que los científicos construyeron para describir el espacio interestelar. Para entender por qué este descubrimiento en particular tiene a los físicos reescribiendo sus suposiciones, primero hay que saber exactamente qué es capaz de medir la Voyager 1 allá afuera, porque no es lo que la mayoría de la gente imagina. La Voyager 1 tiene dos instrumentos que todavía funcionan después de todas estas décadas. El primero es el sistema de ondas de plasma, un par de largas antenas que detectan oscilaciones en el campo eléctrico del gas ionizado y delgado que llena el espacio interestelar. El segundo es el magnetómetro, que registra la fuerza y la dirección del campo magnético incrustado en ese mismo plasma. Juntos, estos dos instrumentos les dan a los científicos algo que ningún telescopio, ninguna simulación y ninguna observación hecha desde la Tierra puede replicar. Una medición directa, en persona, tomada desde dentro del propio espacio interestelar. Cada lectura que envían estos instrumentos es, en el sentido más estricto, irreemplazable. No existe sustituto para estar físicamente ahí. Durante la mayor parte del siglo XX, todo lo que los científicos sabían sobre el espacio interestelar provenía de la observación remota. Los astrónomos estudiaban cómo la luz de estrellas distantes era absorbida, dispersada y desviada al atravesar el gas y el polvo entre las estrellas, y de ahí sacaban conclusiones sobre la densidad promedio, la temperatura promedio, la orientación magnética promedio de ese medio. Ese enfoque funciona bien para promedios a gran escala, pero no dice casi nada sobre cómo son las condiciones en un punto específico, en un momento específico, en tiempo real. La observación remota mezcla todo a lo largo de la línea de visión, difumina los detalles. Antes de que la Voyager 1 cruzara la heliopausa, ningún instrumento había medido jamás el espacio interestelar de forma directa. Los modelos que construyeron los científicos eran conjeturas educadas, refinadas con simulaciones, pero nunca confirmadas por una medición real tomada desde dentro de ese entorno. Esos modelos hicieron predicciones específicas. Predijeron, más o menos, qué tan densa debía ser la plasma interestelar justo después de la heliopausa. Predijeron, más o menos, en qué dirección debía apuntar el campo magnético interestelar. Y a grandes rasgos, esas predicciones se cumplieron razonablemente bien. El salto en la densidad en la heliopausa estuvo cerca de lo esperado, y el campo magnético apuntó más o menos hacia donde la teoría decía que debía apuntar. Por un tiempo, parecía que los modelos habían pasado su primera prueba real con nota alta. Entonces empezaron a llegar los detalles finos, y es justo en esos detalles finos donde esta historia da un giro.
Aquí está la primera pieza de lo que la NASA acaba de confirmar. Entre 2017 y 2021, científicos que mapeaban mediciones continuas de densidad de plasma de la Voyager 1 encontraron algo que los modelos previos al cruce nunca predijeron. La densidad del espacio interestelar cerca de nuestro sistema solar no es constante. Va subiendo lentamente a medida que la Voyager 1 se adentra más en el medio interestelar, sobre un gradiente de densidad a largo plazo que mediciones anteriores, más escasas, ya habían insinuado. Además de ese gradiente, los investigadores encontraron turbulencia en escalas de aproximadamente una unidad astronómica, fluctuaciones pequeñas pero medibles en qué tan compacto está el plasma. Esa turbulencia no la provoca el Sol, no es activada por ningún evento solar que llegue tan lejos. Está siendo generada por la dinámica a gran escala de la propia galaxia, evidencia de que la región justo fuera de nuestro sistema solar tiene una estructura activa y en capas que ninguna simulación logró capturar por completo de antemano. Para captar este patrón, los científicos necesitaban algo que nunca habían tenido realmente antes, un registro continuo en lugar de instantáneas dispersas. Y ese registro continuo solo existe gracias a un hallazgo enterrado en años de datos archivados. El instrumento diseñado para medir la densidad del plasma de forma directa había fallado décadas atrás. Lo que les quedó a los científicos fue un método indirecto. El sistema de ondas de plasma podía detectar la densidad, pero solo cuando algo forzaba al plasma a oscilar lo suficientemente fuerte como para registrarse. Y el disparador más confiable era una onda de choque solar que golpeaba la heliopausa desde millones de kilómetros de distancia. Esos eventos ocurrían solo una vez al año, aproximadamente. Un dato por año no forma un mapa. Es apenas un puñado de puntos sueltos, casi sin nada que los conecte. Entonces, ¿cómo lograron los científicos ver más allá de ese goteo de datos de una vez al año? La respuesta ya estaba ahí, esperando en el archivo, sin que nadie la notara. Investigadores que revisaban los archivos encontraron algo que nadie había estado buscando. Un zumbido tenue y persistente, presente de forma continua en los datos desde 2017, no activado por nada externo. Simplemente el plasma interestelar oscilando en silencio a su propia frecuencia natural todo el tiempo. Una investigadora de Cornell describió la diferencia entre los dos tipos de señal de una forma que se quedó grabada en quienes la escucharon. Los eventos de onda de choque son como escuchar un rayo en medio de una tormenta. Fuertes, poco frecuentes, inconfundibles. El zumbido persistente es como la lluvia suave, constante, fácil de pasar por alto y mucho más informativo una vez que se sabe cómo escucharla. Esa lluvia suave le dio a los científicos algo que las ondas de choque nunca pudieron darles, un registro de densidad casi continuo que abarca años, muestreado cada fracción de una unidad astronómica, en lugar de una sola vez al año. Por primera vez, la imagen del espacio interestelar cerca de nuestro sistema solar dejó de ser un puñado de puntos sueltos y se convirtió en una línea real y conectada. La historia de la densidad, por sí sola, ya reescribió parte del modelo. Pero no es el hallazgo que tiene a los científicos calificando esto de imposible. Ese título le pertenece a lo que ocurrió con el campo magnético. 8 días de mayo de 2020 lo cambiaron todo. El magnetómetro de la Voyager 1 registró un salto repentino y simultáneo, tanto en la fuerza del campo magnético como en la densidad del plasma. Por sí solo, eso no habría sido sorprendente. Parecía exactamente la firma de una onda de compresión impulsada por el Sol, un pulso de presión lanzado por actividad solar años antes, que finalmente llegaba tras atravesar toda la heliosfera y generar una onda de compresión en el espacio interestelar del otro lado. Los científicos ya habían visto versiones más pequeñas de esto antes. Encajaba con el modelo. Nadie se inmutó. Lo que pasó después es la parte que rompió el patrón. Después de un evento de compresión como ese, se espera que el campo magnético suba de golpe y luego vuelva a asentarse en su valor base, de la misma forma en que una cuerda pulsada eventualmente deja de vibrar. Eso es lo que había hecho cada evento anterior. Este no. En lugar de volver a la normalidad, la fuerza del campo magnético siguió subiendo. Subió durante meses, más allá del punto en el que debería haberse estabilizado, hasta alcanzar un máximo de aproximadamente 0.56 nanotesla, a principios de 2021, casi un año después del salto inicial. Solo entonces comenzó a bajar, asentándose gradualmente hacia un nuevo valor base de alrededor de 0.5 nanotesla a mediados de ese año. Los investigadores terminaron bautizando este evento prolongado como la joroba magnética. Desde el salto inicial hasta el momento en que finalmente se estabilizó, toda la perturbación duró alrededor de 1 año y medio. Y aquí está el detalle que convirtió un evento extraño en uno imposible. Incluso después de que la joroba magnética terminara oficialmente, el campo magnético nunca volvió a donde había estado. La fuerza de campo
que la Voyager 1 había medido antes de 2020 simplemente desapareció, reemplazada por un nuevo valor base permanentemente elevado que se ha mantenido estable durante 2022, durante 2023 y según un artículo importante publicado en 2026 con datos hasta mediados de 2025, sigue elevado hasta ahora. Una región del espacio que los modelos describían como tranquila, uniforme y prácticamente inmutable, en escalas de tiempo humanas, parece haber cambiado de forma permanente su estado físico, todo por una onda de presión que comenzó en nuestro propio Sol años antes. Eso no se supone que ocurra en una escala de tiempo que alguien pueda observar en tiempo real. Y aún así, la Voyager 1 lo presenció. Y la joroba magnética ni siquiera fue la parte más extraña de lo que mostraron los datos. Hay una segunda capa en todo esto que lo hace todavía más difícil de explicar. Ese mismo artículo de 2026 encontró que, después de que terminó la joroba magnética, algo cambió en el carácter de las fluctuaciones del campo. Antes de la joroba, el campo variaba de forma errática, en ráfagas, con el tipo de patrón caótico y fuera de equilibrio que uno esperaría de un entorno dinámico como el borde exterior de un sistema estelar. Después de la joroba, ese comportamiento errático prácticamente desapareció. Las fluctuaciones se volvieron casi perfectamente gaussianas, es decir, suaves, ordenadas y estadísticamente tranquilas. Un cambio drástico respecto al comportamiento turbulento que los científicos habían documentado en los años posteriores a que la Voyager 1 cruzara hacia el espacio interestelar. Imagina una estación de radio que va cambiando entre dos señales, una llena de estática y ruido, la otra limpia y estable. El campo magnético de la Voyager 1 acaba de hacer exactamente ese cambio, y nadie se pone de acuerdo sobre a qué estación sintonizó, ni por qué. En física, cuando un sistema pasa de un comportamiento turbulento y fuera de equilibrio a uno tranquilo y gaussiano, normalmente significa una de dos cosas. O las condiciones del entorno en el que está inmerso el sistema cambiaron. Quizás porque la nave pasó de una región con ciertas propiedades físicas a otra con propiedades distintas. O los procesos físicos que provocaban la turbulencia simplemente se debilitaron. Los científicos que trabajan con estos datos han tomado en serio ambas posibilidades. Una línea de investigación, encabezada por el veterano científico de campo magnético de la misión Voyager, Leonard Burlaga, y sus colegas, sugiere que la combinación de un campo permanentemente elevado y la desaparición repentina de la intermitencia podría significar que la Voyager 1 se adentró en un bolsillo estructural distinto dentro del medio interestelar muy local, una región moldeada por un historial de presión diferente, quizás incluso moldeada por la influencia de una fuente estelar más lejana. En otras palabras, la nave pudo haber cruzado físicamente de un vecindario distinto de material interestelar a otro, algo que los modelos originales nunca contemplaron como posibilidad tan cerca de nuestro propio sistema solar. Pero ese es solo un lado del debate. Otro equipo de investigadores analizó exactamente los mismos datos y llegó a una conclusión completamente distinta. Un estudio de modelado independiente publicado en 2026 abordó el problema desde otro ángulo, corriendo simulaciones detalladas de cómo interactúan la actividad solar y el medio interestelar, usando datos reales del ciclo solar. Ese modelo concluyó que las compresiones impulsadas por el ciclo solar global, al golpear la heliopausa desde adentro, sí pueden producir una joroba magnética como la que registró la Voyager 1. Predijo que la Voyager 1 seguirá detectando campos magnéticos relativamente fuertes hasta aproximadamente 2030, cuando la influencia del ciclo solar que provocó esta perturbación finalmente se desvanezca, dando paso a perturbaciones más débiles y menos frecuentes después de eso. Ese mismo modelo predice que la Voyager 2, actualmente a unas 140 unidades astronómicas del Sol y unas 21 unidades astronómicas más allá de su propio cruce de la heliopausa, debería experimentar varias compresiones impulsadas por el Sol antes de 2026, seguidas de una perturbación interestelar mayor ligada al siguiente ciclo solar alrededor de 2030. Dos explicaciones muy distintas, dos imágenes muy distintas de lo que realmente es el borde exterior de nuestro sistema solar. Y en este momento nadie puede decir con certeza cuál es la correcta, o si ambas son ciertas al mismo tiempo. Lo que hace que esto sea tan difícil de conciliar con el modelo anterior es lo que significa para la forma en que los científicos han imaginado el límite de nuestro sistema solar durante décadas. La heliopausa solía tratarse casi como un muro, una línea dura donde la influencia del Sol simplemente terminaba y comenzaba un medio interestelar tranquilo y prácticamente inmutable del otro lado. Los datos de la Voyager 1 dicen que esa imagen es demasiado simple. Las ondas de presión generadas por nuestro propio Sol están llegando a través de ese límite y ondulando hacia el espacio interestelar.
Alteran su densidad y su campo magnético durante años, a distancias tan lejanas que el propio viento solar ya se ha agotado por completo. El límite no es un muro, se comporta más como una membrana, algo que transmite presión de un lado al otro de maneras que los modelos estándar todavía están siendo reescritos para poder explicar. Todo esto plantea una pregunta incómoda. ¿Por cuánto tiempo más podrá alguien seguir presenciando esto? Cada año que la Voyager 1 sigue operando, suma más evidencia a un registro que no se puede obtener de ninguna otra forma. Y cada año también se vuelve más difícil mantener la nave funcionando el tiempo suficiente para seguir recopilándolo. Hasta abril de 2026, la capacidad de generación de energía de la Voyager 1 había caído a menos de la mitad de lo que producía al momento de su lanzamiento, décadas de desintegración radiactiva agotando lentamente sus sistemas. Los ingenieros decidieron apagar el experimento de partículas cargadas de baja energía el 17 de abril de 2026, para liberar la energía suficiente y mantener funcionando los dos instrumentos responsables de toda esta historia. Un procedimiento de gestión de energía cuidadosamente planeado, al que el equipo apodó medio en broma el Big Bang, está programado para probarse primero en la Voyager 2 a mediados de 2026, y la Voyager 1 lo seguiría no antes de julio si esas pruebas tienen éxito. Si funciona, ambas naves podrían seguir recolectando datos como estos hasta bien entrada la década de 2030. Si no funciona, esta ventana hacia el espacio interestelar comenzará a cerrarse para siempre. Porque aquí está lo que nadie puede reemplazar. No existe ninguna otra misión que se acerque a lo que está haciendo la Voyager 1 en este momento. La sonda de mapeo y aceleración interestelar, lanzada en 2024 y actualmente operando cerca de la Tierra, estudia el borde de la heliosfera de forma remota usando átomos neutros energéticos, pero no puede tomar el tipo de medición directa y local de campos magnéticos y densidad de plasma que solo un instrumento situado físicamente dentro del espacio interestelar puede lograr. New Horizons, conocida sobre todo por su sobrevuelo de Plutón en 2015, se encuentra actualmente a unas 60 unidades astronómicas del Sol, y no se espera que cruce la heliopausa hasta dentro de varias décadas más. Cualquier concepto de sonda interestelar propuesto, una vez que finalmente sea financiado, construido y lanzado, necesitaría décadas solo para llegar hasta donde ya está la Voyager 1. Y para cuando llegara, lo que la Voyager 1 esté midiendo en este punto exacto del espacio ya sería historia antigua, una instantánea de condiciones que probablemente ya habrían vuelto a cambiar. El único instrumento con mediciones de esta ubicación exacta, en este momento exacto, es una nave espacial de 49 años, construida con menos capacidad de cómputo que una calculadora de bolsillo moderna, funcionando con una fuente de energía nuclear que se apaga poco a poco, transmitiendo datos a una velocidad de alrededor de 160 bits por segundo a través de una brecha de señal de más de 23 horas. Y sigue, contra toda expectativa razonable, produciendo resultados científicos revisados por pares que aparecen en revistas tan recientemente como en 2026. Eso no es exageración. Eso no es especulación disfrazada de titular. Eso es el acto muy específico, muy paciente y profundamente humano de lanzar algo hacia el vacío. Hace casi medio siglo y solo ahora estar descubriendo a través de qué estaba realmente viajando. Entonces, ¿qué confirmó realmente la NASA? No que las leyes de la física estén equivocadas. Nada aquí rompe una ley fundamental de la naturaleza. Lo que se confirmó es algo más silencioso y, en cierto modo, más inquietante. Los modelos construidos para describir la región justo fuera de nuestro sistema solar, los modelos basados en décadas de teoría y observación indirecta desde la Tierra, no lograron capturar por completo qué tan dinámica, qué tan conectada con nuestro propio Sol y qué tan estructurada en realidad es esta región. Un límite que alguna vez se trató como un muro fijo resulta comportarse como una membrana viva. Una región que se asumía tranquila resulta llevar las huellas de la actividad de nuestro Sol durante años después de que pasa una onda de presión. Un campo magnético que se asumía estable resulta haberse desplazado permanentemente hacia un nuevo valor base, por razones que los científicos todavía debaten activamente entre dos explicaciones muy distintas y muy serias. Deja un comentario contándome qué parte de todo esto realmente te impactó. ¿Fue el hecho de que un evento solar de años atrás todavía puede estar ondulando a través del espacio interestelar hoy, a una distancia donde el propio viento solar ya se detuvo por completo? ¿Fue la joroba magnética, esa perturbación de 18 meses que dejó el campo permanentemente alterado y nunca lo dejó volver a como estaba? ¿O fue simplemente el hecho de que una nave espacial más vieja que Internet, funcionando con una fuente de energía que se va apagando un poco más cada año,
sigue ahí afuera en este momento, entregándoles a los científicos datos que los mejores modelos del mundo no vieron venir. 160 bits por segundo a la vez, una lectura imposible a la vez, todavía escribiendo la historia de lo que realmente hay allá afuera. Si quieres estar aquí cuando llegue la próxima actualización, cuando se pruebe la actualización de energía Big Bang, cuando el próximo artículo aparezca en el Astrophysical Journal o en Nature Astronomy, sacando nuevos hallazgos de este conjunto de datos de casi 50 años, suscríbete ahora. Muchas gracias por ver hasta el final. Nos vemos de verdad en el próximo video.